Hola amigos, ¿cómo están? Entonces bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Comunicamos la Historia. Este ya sería el tercer video. El primero fue sobre el enfrentamiento entre Bolívar y Santander, las razones del conflicto. El segundo video fue sobre si Jesús de Nazaret, personaje histórico, fue un revolucionario político o no. Este tercer video nos vamos a referir a un personaje más reciente, pues reciente relativamente, como fue John Fitzgerald Kennedy, el presidente de Estados Unidos de 1961 a 1963, que pues pasó a la historia un poco porque pues fue asesinado, ¿sí? El 22 de noviembre de 1963 fue asesinado. No me voy a meter en el tema del asesinato de Kennedy porque pues hay un montón de teorías y de hipótesis, pues tocaría dedicar un video completo o varios videos a este tema. No me voy a referirme tácitamente a ese tema, pero no. Lo que a mí me importa es lo que él hizo en vida. John Fitzgerald Kennedy como presidente, si fue progresista o no. En primer lugar, John Kennedy hacía parte de una familia muy importante de Estados Unidos en el tema, digamos, económico. El papá de John Kennedy, Joseph, era un tipo multimillonario. Él había sido presidente de un banco a muy corta edad, como a los 20 y pico años lo había nombrado presidente de un banco, y creó pues toda la familia Kennedy, digamos, generó la familia Kennedy, una familia muy importante de Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y con mucho dinero, también una persona con mucho dinero, y entonces él quería que su hijo mayor, que también se llama Joseph, fuera el presidente de Estados Unidos, pero él se murió en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. John Kennedy también participó en la Segunda Guerra, pero no se murió. Fue a la Universidad de Harvard, después fue congresista y después fue presidente. Tuvo una carrera política muy meteórica, muy rápida. Llegó a la presidencia de manera muy rápida. John Kennedy entonces se convierte en el presidente de Estados Unidos. Y bueno, hay varios puntos para analizar sobre si era progresista o no. En primer lugar, estamos en el contexto de la Guerra Fría. Está Estados Unidos, la Unión Soviética, la post-Segunda Guerra Mundial, bloque capitalista, el bloque occidental contra el bloque de la Unión Soviética de la Cortina de Hierro, bloque socialista. Entonces, las relaciones de Kennedy con ese bloque. Obviamente un tema de tensión, claro, cada uno de esos países quería imponerse sobre el otro, imponer su sistema. Uno es el capitalismo, el otro es el socialismo. Primero vino la guerra, la carrera nuclear, ¿no es cierto? En la carrera nuclear. Entonces, Kennedy fue el primer presidente de Estados Unidos que ya fue a conversar con la Unión Soviética sobre ese tema. Fue el primer presidente de Estados Unidos que trató de llegar a un acuerdo con los soviéticos para reducir el armamento nuclear y decir, oiga, calmémonos. Fue el primero que hizo eso. Contra Nikita Khrushchev, que era el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y tuvo conversaciones con él y fue el primero que dijo, bueno, calmémonos en ese tema. Paradójicamente también John Kennedy en ese tema sufrió un acontecimiento, y es que los rusos trataron de poner unos misiles nucleares en Cuba. Los gringos se dieron cuenta con unos aviones espías y entonces vino un conflicto ahí diplomático que casi lleva a una guerra, porque los estadounidenses dijeron, hombre, ustedes quitan esos misiles o esas instalaciones o nosotros mandamos ejército. Y Estados Unidos empezó a desplegar su flota de guerra en el océano para invadir a Cuba. Y los soviéticos, no vamos a quitar los misiles. Entonces fue un momento de tensión en el mundo. Dijeron, estamos a punto de entrar en una tercera guerra mundial. Y ese tema se solucionó por unas conversaciones secretas que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos participó con el hermano del presidente Bobby Kennedy, habló en secreto con funcionarios soviéticos, con el embajador de la Unión Soviética en Estados Unidos, y se alivió la tensión y se llegó a un acuerdo en el cual los estadounidenses quitaban unos misiles que tenían en Turquía apuntando hacia la Unión Soviética, pero los rusos tenían que desmontar
las instalaciones para lanzar misiles desde Cuba. Y así fue como se acabó la crisis entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que casi lleva al mundo a una tercera guerra mundial. De hecho, los Estados Unidos alcanzaron a desplegar su flota de defensa marítima en el mar. Y el ánimo era invadir Cuba militarmente, pero no llegó a pasar. Ahora bien, por otro lado también, Kennedy también, pues tenemos que tener en cuenta que Cuba, ahí estaba Fidel Castro, un líder socialista, un dictador, y pues los estadounidenses no querían tener ahí enfrente de sus narices a un dictador socialista y lo trataron pues de sacar. Y en la presidencia de Kennedy un acontecimiento que fue la Bahía Cochinos, y es que los estadounidenses y los servicios secretos estadounidenses propiciaron que como un ejército de paramilitares invadiera Cuba con exiliados cubanos y otro tipo de personas como mercenarios y eso. Y fracasó. Se supo por los cubanos lo que iba a suceder. La Bahía Cochinos fue un desastre para la administración de Kennedy. Y ese fue un fracaso. Esa pretendida invasión que se trató de hacer con la ayuda de los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos. Y eso empañó un poco la presidencia de John Kennedy, ese fracaso de Bahía de Cochinos. De otro lado, pues Estados Unidos enfrentaba el problema pues, de la dictadura cubana que ellos pensaban que se iba a extender por el resto de América Latina, que otros países de América Latina siguieran el ejemplo de Cuba y se volvieran países comunistas, países socialistas. Entonces, John Kennedy, y tal vez por esto es muy conocido Kennedy a nivel latinoamericano y apreciado a nivel latinoamericano, porque él dijo, a ver, en vez de estar mandando armas y que los países se armen o armar a los gobiernos, digamos, de derecha o a los gobiernos procapitalistas con armas y eso, lo que tenemos que hacer más bien es que la gente de esos países que está en la pobreza, pues salga de la pobreza, entonces ayudarlos socialmente, que tengan educación, que tengan salud, que tengan obras públicas, acueducto, vivienda, instruirlos en el inglés, por ejemplo. Eso pensaba Kennedy y eso se llamó la Alianza para el Progreso. Entonces ese programa impulsado por John Kennedy fue muy conocido en América Latina y fue muy apreciado en América Latina. Entonces vino una ayuda económica a América Latina, vinieron personas de Estados Unidos a los países, por ejemplo, a ayudar en obras de construir casas, construir escuelas, enseñarle a la gente a leer y escribir, enseñarle el inglés. Bueno, eso fue la Alianza para el Progreso. Y en eso fue muy importante John Kennedy. Entonces John Kennedy es muy apreciado en América Latina por eso. ¿Sí? Pues no solo pensó en armar ejércitos, sino también en ayudar socialmente a la gente con educación, con salud, mandando maestros, profesores, y una ayuda para, pues, no solo para que nos matemos entre nosotros, sino para construir cosas sociales. Bueno, de otro lado, el tema interno ya en Estados Unidos, acuérdense que Estados Unidos abolió la esclavitud en la época de Lincoln, o sea, un siglo antes de que existiera Kennedy. Un político colombiano va a hacer una nota al pie de página. Un político de Colombia confundió la abolición de la esclavitud con la abolición de la segregación racial. Son dos cosas muy diferentes. Dijo que Kennedy y Martin Luther King habían acabado con el esclavismo en Estados Unidos. Qué pena reírme. No, es que aquí hay unos tipos que no saben, confunden una cosa con la otra. La esclavitud en Estados Unidos se acabó un siglo antes. La abolió Lincoln, Abraham Lincoln. Pero el problema es que en Estados Unidos siguió la segregación racial. O sea, si usted era blanco, si usted era afro, si usted era blanco, usted tenía que ir a un baño, si usted era afro, tenía que ir a otro baño, usted no podía subirse, si usted era afro, usted no podía subirse en buses de blancos, y así, lo mismo en las escuelas, y ¿sabe? Una segregación racial, una división racial en Estados Unidos, pero la esclavitud ya había sido abolida, la abolió Lincoln. Ahora bien, si ustedes quieren saber cómo Lincoln abolió la esclavitud en Estados Unidos, pues miren la película Lincoln de Steven Spielberg, y también pues eso valió una guerra. Estados Unidos fue a una guerra civil entre el norte y el sur
Porque el norte había esclavismo, pero no tanto. Estaba muy atenuada. En cambio, en el sur sí había todo un sistema económico basado en el esclavismo. Todavía. Entonces, claro, liberar a los esclavos era impensable y esa ley que tramitó Lincoln de abolición de la esclavitud se aplicaba al norte y al sur. Entonces los estados del sur no les gustó mucho eso, porque los golpeaba económicamente. Entonces vino una guerra, la guerra civil. ¿Sí? O sea, tuvo que haber una guerra para poder llevar a cabo eso. Entonces, la segregación racial era un tema en Estados Unidos ya durante la década de los 50, durante la famosa Corte Warren, donde el presidente de la corte era Earl Warren. Ya se había tratado ese tema de la segregación y hubo varios fallos de la Corte Suprema tratando de atenuar el tema de la segregación racial en Estados Unidos, pero todavía estaba vigente. Entonces, John Kennedy, aquí en el tema de John Kennedy, fue el primer presidente y dijo, oiga, tenemos que abolir la segregación. La esclavitud ya había sido abolida, ¿no? 100 años antes, cuando Martin Luther King todavía no existía. Pero Martin Luther King sí fue uno de los adalides de la promoción por el movimiento de los derechos civiles, y esa ley se iba a llamar así, la ley de los derechos civiles. Y el que primero promovió esa ley fue John Kennedy. John Kennedy promovió esa ley, pero no la pudo firmar, no la pudo sacar al fin porque lo asesinaron. A él lo asesinaron el 22 de noviembre del 63, no pudo. Entonces, su sucesor, Lyndon Johnson, fue el que terminó sacando esa ley de acabar la segregación racial en Estados Unidos, que se llama la Ley de los Derechos Civiles. Pero ese movimiento, esa ley la empezó a tramitar Kennedy. Él fue el que empezó a ambientar el tema, a sacar esa ley. Y ya su sucesor fue el que ya la firmó, ya la logró que la aprobara. Pero el primero que impulsó eso fue John Kennedy, para acabar la segregación racial, no la esclavitud en Estados Unidos. La esclavitud ya se ha acabado un siglo antes. Oigan bien y lean, ¿no? Bueno, eso en cuanto a el tema racial en Estados Unidos. El otro tema muy candente con Kennedy fue el tema de la guerra de Vietnam. Vietnam pues era un país dividido en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte era socialista, comunista, y Vietnam del Sur era prooccidental. Vietnam pues fue un país colonizado por los franceses. Bueno, un país dividido en dos precisamente por eso. Entonces Vietnam del Norte quería que Vietnam del Sur se uniera a Vietnam del Norte y creara un solo Vietnam que fuera socialista, que es lo que existe hoy en día. Vietnam es un país unido con un sistema socialista. ¿Sí? ¿Qué tipo de socialismo? Pues un socialismo, no sé, tocaría estudiarlo mejor. Pero eso pasó. Entonces los Estados Unidos estaban muy preocupados por ese avance del socialismo en el mundo, ¿no es cierto? Y los Estados Unidos y Eisenhower, que fue el presidente anterior a Kennedy. Eisenhower había sido héroe de guerra, héroe de la Segunda Guerra Mundial, fue el que comandó las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Él había sido un militar, fue presidente de Estados Unidos. Él inició entonces la ayuda a Vietnam del Sur para que no se dejaran, digamos, invadir por Vietnam del Norte con ayuda militar, pero una ayuda militar como de asesores, mandar armas, todo eso. Entonces ya el asunto no estaba funcionando y Vietnam del Norte cada vez ganaba terreno, y ese chicharrón le tocó a Kennedy. Kennedy dijo, jue madre, ¿qué hacemos? Entonces los asesores militares le decían, toca empezar a escalar más la cosa. Entonces lo que hizo Kennedy, aunque al parecer hubo una presión de los militares para que ya hubiera una intervención directa de Estados Unidos con tropas ya directas de soldados americanos allá en Vietnam, Kennedy dijo, no, espere, sigamos mandando asesores militares al sur, sigamos mandando plata, sigamos mandando armas, pero todavía no mandemos tropas. Kennedy mandó asesores militares y mandó militares a Vietnam, pero todavía algo muy low profile, ¿sí? Algo muy atenuado, pero mucho más de lo que había hecho Eisenhower. Ya después Lyndon Johnson ya fue quien ya dijo, no, toca ya mandar tropas, soldados, y vino el desastre de Vietnam, que llevó a esa guerra terrible en la cual perdió Estados Unidos. Estados Unidos es la derrota militar más grande que ha sufrido Estados Unidos en su historia. Y Kennedy lo que hizo fue mandar asesores, pero todavía no. Entonces,
Ahora bien, se piensa que esa fue una de las razones por las cuales fue asesinado Kennedy. No se sabe. De hecho, en la película de Oliver Stone, película de hace unos 30 años, se llama JFK, una película muy buena, entre otras, sobre la investigación del asesinato de Kennedy que la hizo el fiscal Garrison, un fiscal de Nueva Orleans. Eh, Supuestamente esa sería una de las razones que llevaron a que algún sector, no sabe, asesinara a Kennedy, porque él mantuvo siempre esa contención de enviar tropas directamente a Vietnam. Y lo que querían los militares era una intervención ya directa, acabar con ese problema. Entonces, como Kennedy era toda reticente, entonces supuestamente eso llevó a que un sector, no se sabe quién, llevara al asesinato de Kennedy. Esa es la hipótesis que trae JFK, la película de Oliver Stone. Bueno, eso es sobre Kennedy. Si Kennedy fue una persona progresista o no, ¿no es cierto? Pues a nivel latinoamericano tenemos la idea de que él fue que nos ayudó a nosotros, no solo con armas y eso, sino también con ayuda social. De hecho, Kennedy, por ejemplo, estuvo en Colombia. De hecho, hay un barrio en Bogotá que se llama el barrio Kennedy, Ciudad Kennedy, gracias en honor a Kennedy y a la visita que él hizo a Bogotá con la esposa Jacqueline Bouvier Kennedy, conocida mejor como Jackie Kennedy. Bueno, sobre el asesinato, pues no voy a hablar sobre el asesinato de Kennedy porque pues eso tendríamos que mirar un video sobre todas las hipótesis que existen sobre quién fue el que asesinó a Kennedy. Supuestamente, mejor dicho, pues la historia oficial dice que fue un tirador, Lee Harvey Oswald, pero después el Congreso hizo una investigación en los 70s y descubrieron que había sido una conspiración por un detalle clave, que fue una película que se llama la película Zapruder, que fue una filmación real. Un señor Zapruder filmó cuando a Kennedy fue tiroteado y a él le entraron 2 disparos, uno por detrás y uno por delante. Entonces, si le entraron 2 disparos, eran 2 tiradores, y si habían 2 tiradores, hay una conspiración. Esa fue la deducción que hizo el Congreso de Estados Unidos, pero no dijeron más. En los 90, durante la presidencia de Clinton, volvieron al tema de que había sido un tirador único. Mantuvieron todavía los documentos sobre el asesinato de Kennedy son clasificados. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, desclasificó algunos documentos que dieron pistas sobre quiénes fueron los que estuvieron detrás del asesinato de Kennedy, pero no se ha desclasificado todos los documentos, se van a desclasificar en unos años. Y ahí yo pienso que se va a saber ya, pues, más o menos qué fue lo que realmente sucedió. Pero hay infinidad de hipótesis. Yo ese tema también lo he leído, pero no vamos a tratar en este video. Entonces, ¿John Kennedy fue progresista o no fue progresista? ¿No es cierto? Ahora bien, sobre el tema con Rusia, lo que ya le dije, él inició muchas cosas. Hablar con la Unión Soviética sobre el desarme nuclear. Y bueno, y hay un punto importantísimo de Kennedy, que fue el tema de la carrera espacial. Porque los soviéticos le estaban ganando a los estadounidenses el tema, habían puesto el primer satélite, el primer ser humano afuera en el espacio, bueno, todo. Y entonces los estadounidenses estaban preocupados, los soviéticos nos están ganando la carrera espacial. Kennedy dijo, no señor, antes de que acabe esta década, Estados Unidos tiene que haber puesto un hombre en la luna. Y ahí fue cuando empezó el programa de llevar el hombre a la luna, que efectivamente sucedió antecitos de acabar la década de los 60, cuando Estados Unidos con la misión Apolo pusieron a 3 astronautas, bueno, 2 de ellos pisaron la luna, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, porque el otro se quedó dando vueltas en la luna. O sea, el faro pues quedó dando vueltas, los 2 compañeros ya aterrizaban en la luna. Sí. Ahora, que si eso es mentira o falso, el tema de la luna, que también sería otro video. No, eso es verdadero, porque los rusos estaban verificando que los gringos efectivamente no metieran, no metieran, ¿cómo es que? Conejo, liebre por conejo, ¿cómo es que se dice? O sea, que los gringos no dijeran mentiras. Gato por liebre, eso, que no metieran gato por liebre. Ese es el dicho, que no metían gato por liebre. Los rusos estaban verificando, los rusos verificaron fuera eso. Los astronautas que fueron a la luna acuérdense que fueron otras misiones Apolo también, no solo esa, que llegó primero a otras fueran. Pusieron unos aparatos allá en la luna, incluso unos espejos, y supuestamente si uno enfoca un láser hacia esos espejos, se le devuelve.
porque ellos pusieron unos espejos allá y precisamente para eso. Fuera de eso también trajeron unas rocas lunares que traen un elemento que está en la Tierra pero es muy escaso, en cambio en la Luna es muy abundante. Y curiosamente ese elemento que está en la Luna puede servir como combustible para viajes espaciales. Entonces el aporte de John Kennedy también al programa espacial. Bueno, Kennedy fue un presidente que hizo muchas cosas desde ese punto de vista, como que inició muchos temas que estaban ahí, como por ejemplo acabar con la segregación racial, la Alianza por el Progreso, la conversación con los soviéticos. El tema de Cuba pues le salió mal, no pudo resolver ese problema, que de hecho el tema de Cuba no se ha podido resolver hasta ahora. Y el tema de la carrera espacial, eso nos lleva a pensar que Kennedy pudo haber sido en cierta forma algún presidente realmente progresista. Ayuda a la fraternidad humana, ayuda a que el planeta estuviera en paz de cierta forma. Lo que pasa es que fue presidente muy poco tiempo y desafortunadamente fue asesinado. De pronto, si hubiera estado muchos más años, hubiera podido hacer muchas más cosas. Bueno, este fue el tercer video. El cuarto video lo vamos a dedicar a un personaje histórico, pero ya mucho más nefasto y polémico, poco aburridor, aunque toca referirse a eso. Y ya les voy a decir por qué, que es el caso de Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, el genocida, el dictador genocida, que asesinó a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, causó la muerte de más de 50 millones de personas durante la Segunda Guerra. Un dictador genocida. Pero hay gente que lo defiende, curiosamente. Entonces vamos a dedicar ese cuarto video al tema de hablar de la Segunda Guerra Mundial, específicamente sobre la figura del genocida dictador Adolfo Hitler. Bueno, este es el cuarto video. Bueno, una noticia, les tengo primicia. Yo había dicho que esta serie iba a tener 4 videos, el cuarto sería el de Hitler. Va a haber un quinto video, sorpresa, pero ya voy a decir el tema, que es sobre la Orden del Temple. Si ellos fueron los precursores del sistema financiero o no. Vamos a ver si fueron o no fueron. Vamos a ver ese tema sobre la Orden del Temple, sobre los templarios del siglo, entre el siglo XII y el siglo XIV que existieron los templarios. La orden del Temple. Bueno, muchachos, ojalá les haya gustado este video. Chao. Abajo encuentran la información sobre todas las otras series.